Pedro molto ripoll. Él es la cuarta vez que viene acá a la Argentina, va a dar una serie de talleres, charlas y cursos, y vamos a hablar de psiconeuroacupuntura, que es su especialidad. Así que vamos a empezar por el ABC. Darle por supuesto la bienvenida, él es español. ¿Qué es la enfermedad desde la mirada de la psiconeuroacupuntura? Buenos días. Para la psiconeuroacupuntura, en principio, la enfermedad como tal no tiene la misma visión que se tiene en Occidente como tal. Es decir, para nosotros la enfermedad es una manifestación, es una expresión que el cuerpo tiene para comunicarnos que hay un conflicto entre una serie de, vamos a decir, de leyes que la medicina tradicional china estudia en profundidad. Entonces, cuando el cuerpo se distancia de esas leyes, de esas normas, entra en conflicto y entonces experimenta una serie de conflictos internos o externos que se manifiestan con unos síntomas que, si no se tratan, al final acaban manifestando unos signos que ya sería lo que en Occidente se entendería como enfermedad. Cuando hablas de síntomas, hablas de bloqueos, hablas de interferencias. ¿Cómo podemos nosotros desde el Occidente, digamos, interpretar la enfermedad como un lenguaje no solamente corporal, que ahí quiero que nos metamos de lleno, ¿no? Que no sea tengo varicela o tenés varicela y la varicela tenés una pastillita, te curas. No. ¿Desde qué lugar uno puede evitar las enfermedades? Bueno, en teoría, en psiconeuroacupuntura, nosotros, para entender la enfermedad, tendríamos que entender las teorías en las cuales nos apoyamos. Podríamos decir que, para explicarlo así a grandes rasgos, la enfermedad vendría desde la expresión de una carga sin descarga. Es decir, el cuerpo va acumulando tensión por culpa de, vamos a decir, una serie de factores patógenos que serían desde el entorno, el clima, desde lo emocional, lo psicológico. Esos conflictos, esas tensiones se van cargando en el cuerpo y entonces se van a manifestar a través de lo que nosotros llamamos signos de descarga. Es decir, cuando nuestro cuerpo está cargado de tensión, va a provocar pues, una serie de manifestaciones que el psiconeuroacupuntor, a través de una observación específica que tenemos, manifestamos y podemos encontrar. ¿Esto se trabaja en todo tipo de enfermedades o hay enfermedades o depende de la edad? No. ¿En qué momento uno recurre a un psiconeuroacupuntor? Sí, vamos a ver, la psiconeuroacupuntura, desde que entendemos la enfermedad como una expresión corporal, en principio se tratarían todas las patologías o todas las enfermedades. Eso no quiere decir que se curen todas, porque evidentemente hay enfermedades que la manifestación o la sintomatología es bastante más compleja y complicada que ciertas patologías, ¿no? Entonces, en principio, la psiconeuroacupuntura estaría muy indicada para todas esas enfermedades que que englobaría la psicosomática, ¿no? La medicina de la mente y del cuerpo. Por ejemplo, patologías como la fibromialgia, patologías como enfermedades como enfermedad de Crohn o síndromes internos que se manifiestan como descargas orgánicas. ¿Cómo reaccionan los médicos, un médico clínico, ante esta posibilidad de ayuda, de sanación? Bueno, en principio la psiconeuroacupuntura está teniendo un auge muy grande dentro de lo que sería el colectivo psicológico, psiquiátrico y médico. De hecho, damos formación a este tipo de colectivo profesional porque pensamos que la psiconeuroacupuntura, una de las cosas importantes que tiene es que intenta estar dentro de lo que sería el método científico y la investigación científica. No es una técnica que se base en postulados o en ideas místicas, sino intentamos que esté dentro del ámbito científico. Entonces el colectivo médico, de hecho aquí en Argentina solamente se da a un colectivo de licenciados, ¿no? Porque pensamos que es donde tenemos que apostar, ¿no? Por esta técnica. Claro. Damos vuelta a la página y nos metemos de lleno
a la historia, ¿cómo llegaste a encontrar esta solución a través de fusionar dos culturas? Sí. ¿No? Porque de alguna manera es la acupuntura con la cultura tradicional médica nuestra. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Contanos un poco tu historia. Sí, bueno, viene un poco desde la necesidad terapéutica, porque yo me formé primero en medicina tradicional china y lo que nosotros hacíamos en medicina tradicional china era tratar pues, prácticamente todas las patologías que encontramos en la comunidad, ¿no? social. Con acupuntura. Con acupuntura. Con oxibustión, sí. con todo ese tipo de técnicas. Sí, con todas las técnicas que un acupuntor ortodoxo utiliza. El problema era que muchas veces yo trabajaba patologías que en medicina china se llama, por ejemplo, el bloqueo de chi de hígado, una serie de manifestaciones físicas, y las personas notaban una mejoría, pero al cabo de un tiempo volvían, es como que volvía a suceder otra vez todo, era como que a estas personas les faltaba, es decir, si yo resolvía el conflicto energético, pero si estas personas se iban otra vez a su entorno social y no tenían herramientas para poder resolver realmente el problema, si esa persona tenía problemas que arrastraba de la infancia como conflictos o traumas, entonces volvíamos otra vez a bloquear el chi de hígado y todo. No llegaba a la causa. Sí, exacto, no se llegaba a la causa. Claro, no se descubrió la causa. Entonces la medicina china para mí se quedaba un poco, le faltaba algo. Entonces me dediqué, no que quería crear nada, sino simplemente me dediqué a estudiar la psicología ortodoxa, para tener esas herramientas que pudieran ayudar a nuestros pacientes a mejorar sus conflictos fuera del entorno de la consulta. Ahí empecé a estudiar neuropsicología, luego hice psicología transpersonal, luego hice psicoterapia sensoriomotriz. O sea, fui uniendo un montón de conocimientos y sin tener ninguna predisposición a montar ningún sistema, fui uniendo la teoría oriental con la teoría occidental. Y un día, pues bueno, lo presenté en un congreso en Lisboa y tuvo esa idea, tuvo bastante aceptación, y a partir de ahí se fue generando una construcción teórica de todo lo que sería la psiconeuroacupuntura. Y bueno, esto sucedió ya en el año 2003 estamos en el 2013, ha llovido mucho, ya tenemos una formación completa, ya existe muchísima gente formada en el sistema y bueno, de esa necesidad, la respuesta sería de esa necesidad de ver que no solamente con la acupuntura podía solucionar los conflictos, pues vino creciendo toda la teoría hasta que 10 años después tenemos la formación completa en psiconeuroacupuntura. ¿Y cuánto tiempo, ya que hablamos de la formación y hablamos de los cursos que estás dando, cuánto tiempo nos toma tener un proceso o recibirse o estar habilitado para poder primero ser acupuntor y trabajar desde la psiconeuroacupuntura? Sí, normalmente para hacer la formación en psiconeuroacupuntura hay que tener una base previa, hay que ser médico, psicólogo o licenciado en medicina china, o kinesiólogo aquí en Argentina, es decir, hay que tener una formación clínica previa, y luego la formación en psiconeuroacupuntura tiene una parte teórica, que son 170 horas de formación teórica, aparte hay una parte práctica y unos trabajos, unas tesis que hay que presentar dentro de lo que es la formación, y vamos a decir que una práctica clínica de 10 casos clínicos que se supervisan. Y esta sería lo que es la formación completa. Aquí en Argentina, por ejemplo, en España la hacemos mensualmente, dura aproximadamente 2 años la formación. Aquí en Argentina, evidentemente, no se hace todos los meses porque habría que venir, el equipo de profesores todavía no lo tenemos instaurado aquí. Entonces aquí se hacen intensivos, cada 3 o 4 meses venimos, estamos una formación de 3-4 días y volvemos cada 3 o 4 meses a Argentina. Juan Pablo, es súper interesante esto porque no solamente te abrió las puertas Rosario, sino muchísimas provincias acá en la Argentina donde miran la enfermedad o la visión médica desde otro lugar, sino ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la gente para darse cuenta que la medicina tradicional sí tiene su respuesta hacia un medicamento o hacia solución, pero no tiene lo que vos explicabas, llegar a la raíz? ¿Qué pasó con la gente? ¿Cómo lo ves vos en España y cómo lo ves acá, ¿no? ¿Qué pasa con la humanidad?
en este momento ante la enfermedad? Pues pasa, yo creo que nos estamos dando cuenta en general, no solamente con la enfermedad, sino con el entorno, con la visión de lo que es la realidad, ¿no? El ser humano yo creo que ha montado una realidad, una forma de entender lo que pasa en el entorno, tanto la sociedad como la enfermedad, y esa realidad que se ha montado estamos viendo que está en crisis con lo que sería realmente lo que sucede. Es decir, es como que hemos inventado una forma de creernos que es la realidad, y esa realidad está fallando. Nosotros decimos que los humanos por lo general vivimos en un autoengaño. Ajá. Sí, nuestra vida es un autoengaño, es decir, cada uno se monta lo que cree que es la realidad. La patología surge cuando esa realidad, vamos a decir, real, y la realidad que tú te has inventado se distancia mucho. Cuando nosotros nos distanciamos... No se cumple. No, si no se cumple, entra en patología, claro. Ahí está. Si no se cumple, normalmente las personas nos tensamos, creamos tensión. Toda esa tensión de frustración se va depositando en nuestro cuerpo. Y a partir de esa tensión se manifiesta la sintomatología, que sería la enfermedad, como la entendemos en psiconeuroacupuntura. Entonces, la realidad es que las personas nos estamos dando cuenta que este sistema está creándonos mucha tensión más que placer, claro. Ahora, qué interesante esto, porque hablas de tensión y hablas de enfermedad. Y hablas, ¿qué le pasa a los médicos? Yo te escuchaba atentamente y pensaba, ¿qué le pasa a un cirujano, por ejemplo? A un cirujano de corazón, donde tiene un montón de factores que hacen que sea exitosa la operación, por ejemplo, ¿no? Y si no funciona esto, ¿también les pasa cosas? ¿Cómo que les pasa cosas a ellos? A ellos, claro. Sí. También es un plano en frustración a través de un trabajo, por ejemplo, cuando es un servicio médico. Sí. Sí. ¿Suele pasar? Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que el médico como tal, la visión médica también está acertada cuando lo que están tratando es la estructura. Es decir, habrían la estructura, el cuerpo, la materia. Claro, nosotros dividiríamos, vamos a decir que la realidad en un plano energético, un plano de descarga. Es decir, cuando vamos a decir que yo entro en conflicto con la vida, sí, eso me va a producir una especie de carga, una tensión que se va a depositar en mi cuerpo. Esa tensión, como una vara de bambú, va a ir aguantando. Cuando más tensión tenga, el bambú va a ir torciéndose. La forma de torsión del bambú es la sintomatología. Los síntomas es la forma que el cuerpo tiene para decirnos que algo va mal. Entonces ahí la acupuntura, todas las terapias que ayuden a descargar toda la tensión va a ir bien. Ahí estaríamos en el mundo de los síntomas. En cambio, en la medicina lo que hace es dar antisíntomas, es decir, analgésicos, antiinflamatorios, es decir, cosas antidepresivos, ansiolíticos, tapar, claro. Entonces el bambú va a ir doblándose cada vez más. Esto sería donde nosotros decimos, no hay que dar cosas que tapen, sino hay que hacer una técnica que libere esa tensión. En cambio, cuando el bambú llega un momento que la tensión es tan fuerte que se rompe, entonces, claro, la mirada tiene que ser la del médico, la del cirujano, la que arregle ese tejido roto. Ahí es donde la medicina es efectiva, donde nosotros decimos en psiconeuroacupuntura y tratamos patologías físicas, la parte de la medicina en ese punto es correcta. En cambio, cuando vemos que lo que se está tratando es la sintomatología, que es una expresión corporal, la visión del psiconeuroacupuntura es totalmente diferente. Nosotros, de hecho, pensamos que lo mejor sería la unión de los dos sistemas, no separar, sino unir. Claro. Ahora, es muy interesante esto porque desde la conciencia, desde que uno toma conciencia y empieza a sentir algún tipo de malestar despacito, bueno, va al psiconeuroacupuntor. Pero ¿qué pasa después? En el caso, por ejemplo, que tenemos una rotura de meniscos, sí, entonces donde hay que operar, el médico trabaja o une, bueno, sale perfecta la operación. Esa persona
si no va a la causa, puede volver a tener otro problema. En ese caso también se puede trabajar desde la psico. Claro, claro. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de patologías más complejas, a lo mejor, que una rotura de menisco. Sí. Hablamos de patologías como, por ejemplo, un colon irritable o una colitis ulcerosa, que serían patologías más agresivas. Sí. Evidentemente, cuando un paciente manifiesta una fase activa, una fase inflamatoria aguda, o que necesita una intervención fuerte con el tratamiento médico, es el recomendado. Eso va a hacer que su sintomatología desaparezca, pero evidentemente, si esa persona no resuelve sus conflictos, va a seguir. Claro, va a seguir. Por eso es donde tenemos que unir más que separar. Es decir, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en el mundo de la oncología. Para nosotros la enfermedad oncológica, o lo que sería el cáncer, es una manifestación de un conflicto que es una descarga en el tejido. Evidentemente el tejido sufre, y muchas veces la intervención médica oncológica es la que tiene que ser, porque la vida del paciente está en riesgo. Pero si no se resuelve el conflicto, si no se resuelve la descarga, volverá de otra forma. Ahora, para entender un poco este tipo de trabajo, suponte que, ¿cómo es el paciente cuando va al consultorio contigo? Va un paciente con la sensación de que tiene un problema de estómago, por ejemplo. Sí. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo lees en el cuerpo para después darle el tratamiento? Sí, bueno, en principio nosotros volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando un paciente viene a nuestro consultorio y nos dice que tiene un dolor en el estómago, un problema, una enfermedad, nos dice que tiene una gastritis crónica, para nosotros lo importante no es el diagnóstico médico. Nosotros lo que hacemos es una evaluación, que nos basamos en los recursos que aporta la medicina china. Sería pues, la observación de la lengua, la toma del pulso. Y luego, sobre todo, la psiconeuroacupuntura lo que hace es, ¿qué es el dolor de estómago para esa persona? Es decir, claro, nosotros lo que hacemos es entrar en el cuerpo a través de una técnica que se relaciona con la terapia Sanjiao, una técnica específica que tenemos, para que la persona, a través de la sensación corporal, encuentre un significado. Es decir, ¿por qué me duele? ¿Por qué? ¿Qué es el dolor de estómago? ¿Es calor? ¿En qué momento? Sí, se hace un estudio completo. Es decir, ese dolor de estómago, ¿cómo lo noto? Si lo noto caliente, si ese calor sube, asciende, qué sensaciones, si noto presión, si noto... Nosotros buscamos esas expresiones. Es decir, a mí me dice un paciente, me duele la cabeza. Yo digo, ya, ¿dónde te duele? ¿Cómo la sientes? Una persona me puede decir, tengo depresión. Yo pregunto, ¿pero dónde la tienes? ¿Cómo la tienes? ¿Dónde la sientes? Entonces, a partir de una especie de técnica que nosotros usamos, hacemos una especie de introspección dirigida, que se llama... bueno, el paciente ni se da cuenta que estamos entrando dentro de su expresión corporal, y a partir de ahí sacamos una serie de información que sobre todo intentamos no analizar. Es decir, nosotros no buscamos un análisis psicoanalítico ni un análisis de nada. Nosotros lo que buscamos es el cuerpo cómo expresa, y desde esa expresión lo llevamos a unas teorías de la medicina china. Es decir, entendemos el cuerpo cómo se ha salido de unas leyes, de unas normas, y entonces aplicamos las técnicas de acupuntura específicas y una estrategia verbal. Es decir, nuestro paciente está tumbado en la camilla, le insertamos las agujas allí donde se deba a través de un interrogatorio específico, y a partir de ahí hacemos una terapia verbal. Esas terapias verbales dependen, la medicina china tiene 5 elementos. Nosotros tenemos como 5 especies de psicoterapias específicas que vamos combinando para intentar regular el Zen. Y esos tratamientos dependen de la enfermedad, por supuesto, los tiempos, o son mucho más breves de lo que uno cree. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, ahora estamos intentando desde el Instituto de Psiconeuroacupuntura, que lo tenemos en España, tenemos un departamento que es el departamento de I+D, de Investigación y Desarrollo. Entonces ahí dentro del departamento se están llevando varias líneas de estadística. Estamos buscando la causística y estamos valorando
qué aporta la psiconeuroacupuntura con respecto a otras patologías en relación al tiempo y a la efectividad, sobre todo, porque pensamos que la psiconeuroacupuntura tiene que ser ante todo, como he dicho antes, científica, y para ser científica tiene que irse a lo que sería la parte de la causística y tener una valoración siempre científica de todo lo que, ¿qué efectividad tiene la psiconeuroacupuntura? Claro, para una patología como podría ser la depresión. Dentro de la depresión, ¿qué tipo de depresión según el DSM-4 o ahora el DSM-5 la englobamos? Y a partir de ahí tener una causística. Entonces lo que sí que estamos viendo es que el enfoque de la psiconeuroacupuntura realmente es mucho más corto que el enfoque de otras psicoterapias. Por ejemplo, cuando hacemos un conflicto corporal, en muy pocas sesiones llegamos al interior del paciente, cuando sí que hemos visto que otras psicoterapias necesitan muchas más sesiones para tener una idea de lo que le está pasando al paciente. Nosotros no, nosotros realmente en una sesión entramos en el conflicto, entramos en el cuerpo y a través del cuerpo nos habla de otra manera. Hay algo que me gustaría que charláramos un poquito y es las enfermedades hereditarias. Sí. Esas enfermedades donde todo un grupo familiar, abuelo, bisabuelo, la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad terriblemente hereditaria. Sí. ¿Cómo la encaran? Porque ahí también la mente tiene un lugar importante. Bien, vamos a ver, una de las cosas importantes que tiene la medicina china es el estudio de lo que nosotros llamaríamos el yin, con J, no el yin yang, sino el yin anterior. Es decir, hay ciertas patologías que son defecto de la estructura de nuestro cuerpo. Ajá. Claro, esas, nosotros, ahí la teoría es muy profunda y no me da tiempo, pero es preciosa para explicarlo, pero realmente existen unas enfermedades que se manifiestan en el yin. Cuando se manifiestan en el yin serían las que se dicen que son de origen congénito. Esas realmente no tienen un tratamiento, porque se manifiestan en la estructura de base. Por ejemplo, cuando hay una patología como un Asperger, cuando hay una patología como un síndrome de Down, cuando hay una patología como el Huntington. Pero ahí no hay, por ejemplo, en el síndrome de Down no hay una herencia, digamos, no es que va a ser el abuelo, el hijo, sí, claro. ¿no? Es decir, ahí son accidentes que sí, realmente no hay respuestas por ningún lado por ahora, ¿no? Creo. Pero cuando son hereditarias, porque una cosa que es muy interesante que nos pasa a los seres humanos es tener miedos. Si mi bisabuelo murió de un ataque al corazón a los 20 años, mi papá, bueno, no a los 20 no puede ser, bueno, a los 40, mi padre a tal fin. Entonces cuando uno pasa esa edad... Se condiciona. Claro. Exacto. Eso también se puede trabajar. Sí, eso sí. Vamos a ver, nosotros hay unas cosas que estudiamos mucho que son los traumas. Sí. Es decir, cuando una persona tiene un trauma emocional, eso le impacta en el cuerpo y se queda, como si dijéramos, grabado a nivel energético en los meridianos, ¿no? Los traumas pueden ser traumas mayores, como un accidente de tráfico, que luego esa persona, cuando impacta con un coche, se queda grabado toda esa información y luego cuando entra en el coche para conducir, tiene el auto, tiene esa tensión y le genera esa ansiedad. Esos son los traumas mayores, pero hay veces que se producen traumas menores cuando a una persona en su entorno, pues su padre muere, por ejemplo, de un infarto a cierta edad. Esa persona se queda traumada también. Claro, no es lo mismo, pero también condiciona a que cuando se acerca a esa edad, esa persona entra en conflicto, está en alerta, y eso es carga, eso puede producir una manifestación también patológica, claro. Juan, me quedaría hablando horas contigo porque realmente es muy interesante, pero para redondear y ya finalizar la nota, estás dando una serie de charlas y estas charlas son abiertas a todo el público o solamente a profesionales.
Las charlas que estamos dando aquí en Buenos Aires, en principio, puede ir todo el público, no hay problema. Lo que pasa que normalmente a estas conferencias suelen ir profesionales, porque están dirigidas más a un colectivo ya preparado. Sí, ya preparado, porque realmente son muy técnicas, no son para hablar de una patología y que la gente de la calle la entienda como la vemos nosotros, no, si es para dentro del ámbito de acupuntores, dentro del ámbito de psicólogos, de psiquiatras y de médicos, como nosotros entendemos todo esto que he explicado de carga, que he dicho así muy superficial. Hay que explicarlo en profundidad. Cuando hablamos de la mente hay que explicarlo en profundidad, y sobre todo cuando hablamos de la energía, porque para nosotros el concepto de la energía hay que matizarlo mucho, porque si nos da a entender cosas a lo mejor que no son. Y para nosotros en psiconeuroacupuntura la energía es la interacción entre fenómenos, y eso lo tenemos muy desarrollado. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta nota. Por supuesto. Y realmente nos da posibilidades a nosotros como habitantes de este mundo en este momento de entender que cuando existen enfermedades graves o no, hay respuestas y hay muchos caminos para sanarse. Este es uno de ellos.